Las posibilidades de grandes atentados terroristas fueron discutidas públicamente desde bastante antes del S-11 y poca duda podía haber sobre la naturaleza de las organizaciones terroristas islamistas radicales desde 1981, por lo menos cuando elementos que en años posteriores hicieron parte del núcleo de Al-Qaeda asesinaron al presidente Sadat de Egipto, o unos años después cuando grupos que podrían tener vínculos indirectos con esa organización expulsaron a las fuerzas estadounidenses de Beirut, matando centenares de soldados y numerosos civiles en atentados separados. Más aún existía una pasable comprensión del pensamiento de los implicados en esas y otras acciones, por lo menos en las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que había ayudado a reclutarlos, entrenarlos y amarlos desde 1980 y que siguieron trabajando con ellos incluso cuando estaban atacando a este país. La investigación que llevó a cabo el gobierno holandés sobre la masacre de Srebrenica reveló que mientras los islamistas radicales intentaban volar el World Trade Center, Estados Unidos transportaba por aire de Afganistán a Bosnia a otros integrantes de las redes creadas por la CIA, junto con combatientes de Hezbollah, y una copiosa provisión de armamento. Los traían para que ayudaran al bando de Estados Unidos en las guerras de los Balcanes, en tanto que Israel, junto con Ucrania y Rusia, armaban a los serbios posiblemente con armas suministradas por Estados Unidos. Una nota, Richard Aldrich en Guardian, 22 de abril del 2002. Los horrores del S-11 son el tremendo recordatorio de lo que hace tiempo se sabe. Los ricos y poderosos ya no tienen asegurado el virtual monopolio de la violencia que ha sido suyo durante gran parte de la historia, y con la tecnología moderna las perspectivas son realmente espantosas, aunque en todas partes se teme con razón al terrorismo, que ciertamente es un intolerable regreso a la barbarie. No es sorprendente que las percepciones sobre su naturaleza difieran pronunciadamente de uno y de otro lado de los cañones. Hecho este que ignoran bajo su responsabilidad aquellos a quienes la historia tienen acostumbrados a la inmunidad mientras perpetran sus terribles crímenes, para no hablar de la cobardía moral que tan patentemente dejan ver. En los acontecimientos mundiales hay amplias tendencias que se vaticina van a intensificar la amenaza de esta categoría del terror. El Consejo Nacional de Inteligencia CNI de Estados Unidos examina algunas de ellas en sus pronósticos para los próximos años. El CNI espera que la versión oficial de la globalización continúe en curso. Su evolución será agitada, marcada por la volatilidad financiera crónica y una brecha económica cada vez más ancha. La volatilidad financiera muy probablemente quiere decir un crecimiento más lento que ahondará la incidencia de la globalización neoliberal para quienes observan las reglas, y perjudicará más que todo a los pobres. El CNI predice además que a medida que se adelanta esta forma de globalización y entre comillas y se profundiza en el estancamiento económico, la inestabilidad política y la alineación cultural, se fomentarán los extremismos étnicos, ideológicos y religiosos junto con la violencia que suele acompañarlos, gran parte de ella dirigida contra Estados Unidos, como observa Kenneth Waltz. No es sorprendente que los pobres y los descontentos, entre comillas, la emprendan contra Estados Unidos como símbolo de sus sufrimientos. Hay una nota. Consejo de Inteligencia Nacional Global Trends 2015. Los estrategas militares hacen las mismas suposiciones, asunto este al que ya volveremos. Los interesados en reducir las amenazas del terrorismo prestarán cuidadosa atención a este tipo de factores y también a las acciones específicas y políticas de largo plazo que los exacerban. También sabrán distinguir minuciosamente entre las redes terroristas en cuanto tales y la comunidad en general que sirve de provisión de reserva, a la cual pueden abastecerse de cuando en cuando las células terroristas radicales. Esta comunidad incluye tanto a los pobres y oprimidos que no les importan
que no les importan a los grupos terroristas y que sufren por sus crímenes, como también elementos ricos y laicos que están resentidos con las políticas estadounidenses y expresan en queda su apoyo a Bin Laden, a quien temen y aborrecen, como conciencia del Islam, que es pues por lo menos él reacciona a esas políticas, así sea de maneras horripilantes y desastrosas. La distinción es elemental. Quienes desean mitigar las amenazas terroristas comprenden que a menos que se resuelvan las condiciones sociales, políticas y económicas que engendraron Al Qaeda y otros grupos cómplices, Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental y otras partes seguirán siendo blancos de los terroristas islamistas. Por consiguiente, el país debería por su propia protección redoblar los esfuerzos por reducir la patología del odio antes que se transforme en un peligro aún mayor, buscando paliar las condiciones que producen la violencia y el terrorismo. La clave para debilitar estratégicamente a Al Qaeda consiste en corroer su incipiente base de apoyo, en robarse el nido a sus partidarios y posibles partidarios. El estratega de Washington, Paul Wolfowitz, agrega que es importantísimo eliminar políticas que han sido una inmensa herramienta de reclutamiento para Al Qaeda. Hay unas notas. Kenen Walsh en Bot y Dun edición Wars in Collision, véase arriba página 179, un abogado de multinacionales citado por Neil McFarlane en New York Times, 5 de octubre del 2001. Nada puede aplacar a quienes creen que un choque de civilizaciones con Occidente restaurará al Islam como potencia mundial, escribían los editorialistas de Financial Times, pero para derrotarlos con éxito hay que separarlos de sus simpatizantes, que son cada vez más. Y agregan, dicho de otra manera, aunque solo la fuerza puede destruir Al Qaeda únicamente con políticas que los árabes y musulmanes consideren justas, se puede erosionar su creciente base de apoyo. Ni siquiera el exterminio de Al Qaeda lograría mayor cosa si las condiciones subyacentes que facilitaron la aparición y la popularidad del grupo, la opresión política y la marginación económica perduran. De lo contrario, el continuado apoyo de Washington a gobiernos sórdidos solo puede reforzar las acusaciones de Al Qaeda en el sentido de que Estados Unidos apoya la opresión de los musulmanes y apuntar a los gobiernos despóticos. Por no decir nada de las políticas específicas hacia los palestinos, Irak y otros que han convertido a una generación de árabes seducidos por Estados Unidos y persuadidos por sus principios en unos de los más clamorosos críticos de la visión estadounidense del mundo, incluyendo acaudalados hombres de negocios con vínculos con Occidente, intelectuales educados en Estados Unidos y activistas liberales. Hay unas notas. Sumit Ganguly en Current History, diciembre del 2001. Philip Wilcox, enviado especial de Estados Unidos contra el terrorismo, 1994-97, en New York Review of Books, 10 de octubre del 2001. Rohan Gunarata, citado por Thomas Powers en New York Review of Books, 10 de octubre del 2001. Wolfowitz, citado en Vanity Fair, mayo de 2013, se refiere específicamente a la presencia de Estados Unidos en Arabia Saudita. Editorial Financial Times, 14 de mayo de 2003. P.W. Singer en Current History, noviembre del 2002. David Bidman en Financial Times, 27 de mayo de 2003. Anthony Chadwick en Washington Post, 26 de febrero del 2003. ¿Es posible debilitar seriamente las redes terroristas? Ese ocurrió con Al Qaeda después del S-11 gracias al tipo de trabajo policial recomendado por Michael Howard, notablemente en Alemania, Pakistán e Indonesia, pero hay que acercarse a su base de apoyo con tácticas radicalmente diferentes, prestando atención a sus agravios y, si son legítimos, solucionándolos con entereza, como se debería hacer independientemente de la amenaza.
Los problemas sociales o políticos delicados no se pueden eliminar a fuerza de bombas y misiles, señalan dos expertos en ciencias políticas, pues al dejar caer bombas y lanzar misiles, lo único que Estados Unidos hace es esparcir esos problemas infecciosos. La violencia es comparable a un virus, mientras más los bombardeas, más se esparce. Los editorialistas de Financial Times tenían razón, es decir, que el horror terrorista de Yida, que fue el motivo de su comentario, no fue inesperado. Y de modo más general que hacía tiempo era evidente que la red creada por Osama Bin Laden se aprovecharía del trastorno de la guerra de Irak para volver a sus ataques contra objetivos occidentales y atizar el apoyo a sus yihads. Numerosos servicios de inteligencia y analistas de los grandes medios predijeron que la invasión a Irak podría instigar más terrorismo, por lo tanto no es inesperado que desde que Estados Unidos invadió Irak en marzo, la red de Al-Qaeda haya experimentado una alza de nuevos reclutas. Según funcionarios del gobierno, ni que el fundamentalismo radical vaya en aumento en todo el mundo. Un informe de la ONU señaló que el reclutamiento de Al-Qaeda se aceleró en 30 o 40 países cuando Estados Unidos empezó a prepararse para invadir a Irak. Por su parte, un informe de inteligencia de un aliado europeo advirtió que la invasión podría tener efectos catastróficos en cuanto a alistamiento en las filas de Al-Qaeda. Unas notas. James Bill y Rebecca Bill Chávez en Miles Journal, otoño del 2002. David Johnson y Don Van Natta en New York Times, 17 de mayo de 2003. Beeman en Financial Times, 27 de mayo de 2003. Don Van Natta y Desmond Buder en New York Times, 16 de marzo de 2003. Scott Atran en New York Times, 5 de mayo de 2003. En cuanto a las redes terroristas en sí, los estudiosos prácticamente coinciden en creerles lo que dicen, lo cual ha concordado con lo que hacen desde la época en que la CIA y sus pares los organizaban. Su objetivo, según ellas, es expulsar a los infieles de las tierras musulmanas, derrocar los gobiernos corruptos y brutales impuestos y sostenidos por los infieles e instituir una versión extremista del Islam. Aborrecen con pasión a los rusos, pero suspendieron sus atentados terroristas contra Rusia desde Afganistán después de la retirada rusa, aunque lo siguen haciendo desde Chechenia. Y como anuncia Bin Laden en 1998, el llamamiento a librar la guerra contra Estados Unidos se hizo cuando ésta envió decenas de miles de soldados a la tierra de las dos mezquitas sagradas. Además de su respaldo al régimen opresor, corrupto y tiránico que está en el poder, estas son las razones de la elección de Estados Unidos como objetivo. Pero estos objetivos pueden volverse aún más ambiciosos y la base de reclutamiento más amplia si los devotos de un choque de civilizaciones optan por erradicar a fuerza de misiles los problemas sociales y políticos más delicados en vez de resolverlos recortando con ello poderes y privilegios. Hay unas notas. Faye Bowers en Christian Science Monitor, 5 de mayo de 2003. Jason Book en Sunday Observer, 18 de mayo del 2003. Jessica Stern en New York Times Editorial, 20 de agosto de 2003. Para más citas y antecedentes, véase Gilbert Archer de Clash of Barbarians Monthly Review 2002, página 58 y siguiente. Los estrategas de Washington también suponen que esos son sus objetivos. Ver nota 42. Los bombazos en Yida tras la guerra de Irak se ajustan al modo de operar de casos anteriores. El blanco fue el campamento civil de la Binel Corporation, subsidiaria de Northrop Grumman, que facilita a oficiales militares en retiro para adiestrar a las fuerzas armadas de élite que protegen a la familia real, no propiamente de una invasión extranjera. Un campo de entrenamiento de Binel ya había sido volado en 1995. Estos atentados, observa un analista de riesgos británico, recalcan que se persiguen elementos de la presencia militar en Arabia Saudita. Los contratistas militares que desempeñan
un papel de apoyo muy importante. Michael Ignatieff, que aboga por un cometido imperial de Estados Unidos en el Medio Oriente. Hace eco a un amplio consenso cuando escribe que el mayor reto para Estados Unidos y el principal peligro de toda la apuesta de Irak es imponer la paz a palestinos y judíos. Esa paz impuesta como mínimo tiene que dar a los palestinos un estado viable y continuo y reconstruir su derruida infraestructura. Dejar a los palestinos enfrentados a los tanques y helicópteros artillados de Israel es poco menos que garantía de una inagotable ira islámica contra Estados Unidos. Ignatieff escribe que entre comillas, los estadounidenses han hecho de garante imperial desde los años 40, pero no precisa qué es lo que han garantizado desde que vistieron el manto. También pasa por alto el hecho de que los helicópteros artillados de Israel son helicópteros estadounidenses con pilotos israelíes y que los tanques no podrían andar sin la generosidad norteamericana. Tampoco explica por qué habría de esperarse que Estados Unidos dé un viraje tan drástico en su política de rechazo unilateral, que data de hace más de 30 años, dejando de lado esta y otras cuestiones nada insignificantes. Su apreciación es bastante plausible. Unas notas. Michael Krasnich en Boston Globe 15 de mayo de 2003, Geoffrey Traister en New York Times 14 de mayo de 2003, Michael Ignatieff en New York Times Magazine 5 de enero del 2003. A quienes se interesan en mitigar más bien que realzar el terror, para tomar prestadas otra vez las palabras del presidente, les convendría oír el consejo de los más expertos en combatirlo. Nadie con más experiencia que el Servicio de Seguridad General de Israel, Shabak, encargado del contraterrorismo en los territorios ocupados. Ami Ayalon, jefe de Shabak entre 1996 y 2000, observó que quienes quieren triunfar contra el terrorismo sin resolver las reclamaciones quieren una guerra sin fin, muy por el estilo de la que proclamará el presidente Bush. Uri Sei, el jefe de inteligencia militar de Israel 1991 a 1995. Llega a conclusiones parecidas, como se puede ver por la invasión del Líbano y otras acciones militares. Escribe él: Israel no llegará a ninguna parte con el lema de les vamos a enseñar que les conviene con nuestra fuerza superior. Debemos ver las cosas desde el punto de vista de la otra parte. Quienes esperan sobrevivir conjuntamente con los árabes deben abrigar un mínimo de respeto por la sociedad árabe. La alternativa es la guerra sin fin. Ayalon y Sagi hablan de Israel y Palestina, donde la solución al problema del terrorismo estriba es ofrecer una solución honrosa a los palestinos respecto de su derecho a la autodeterminación. Yehoshaphat Harbaki, el jefe de inteligencia militar de Israel y connotado arabista, opinó esto hace 20 años, cuando Israel aún conservaba una considerable inmunidad contra retaliaciones desde los territorios ocupados. Unas notas. Ami Ayalon, entrevista en Le Monde 22 de diciembre del 2001, reimpresa en el libro de Rowan Kerry y Jonathan Channing de Oder Israel, New Press 2002. Uri Sei, Luces entre la niebla en hebreo, Yediot An Ormot Shem 1998, páginas 300 y siguientes. Yehoshaphat Harbaki, citado por Amon Kapeliok en Le Monde Diplomat, febrero de 1986. Ya sabemos cuánto generalizan estas observaciones. Irlanda del Norte, por mencionar un caso, dista mucho de ser un paraíso, pero ha mejorado considerablemente de los días en que Gran Bretaña desdeña los reclamos legítimos y optaba por la fuerza. Las políticas específicas que inflamaron la base de apoyo potencial del terrorismo islámico fueron los del caso Israel-Palestina y las sanciones homicidas de UK contra el régimen de Irak. Pero mucho antes de eso ya existían problemas más fundamentales.
Otra vez poco sentido tiene no prestarles atención, al menos de parte de quienes abrigan la esperanza de reducir la probabilidad de nuevos atentados terroristas o de dar respuesta a la lastimera pregunta de George W. Bush: ¿por qué nos odian? La pregunta está mal formulada. Ellos no nos odian a nosotros, sino a las políticas del gobierno, lo cual es muy distinto. Si la pregunta se plantea correctamente, las respuestas no son difíciles de encontrar. En el año crítico de 1958, el presidente Eisenhower y sus subordinados discutían lo que él llamaba la campaña de odio contra nosotros en el mundo árabe, no de los gobiernos sino de los pueblos. La razón básica, en opinión del Consejo Nacional de Seguridad, era la percepción de que Estados Unidos daba apoyo a gobiernos corruptos y brutales y se oponía al progreso económico y político con el fin de proteger sus intereses petroleros en el cercano Oriente. The Wall Street Journal y otros diarios encontraron algo muy parecido cuando, a raíz del S-11, investigaron las actitudes de musulmanes ricos, occidentalizados, banqueros, profesionales, gerentes de multinacionales y demás. Ellos respaldan firmemente las políticas generales de Estados Unidos, pero aborrecen su apoyo a regímenes corruptos y represivos que frustran la democracia y el desarrollo, así como las cuestiones más específicas y recientes de Israel-Palestina y las sanciones a Irak. Una nota. Para las fuentes y un examen de los antecedentes, véase My World Orders All New, página 79, 2001 y siguientes. También ahora Salim Yaqub en Diplomat History 26, número 4, otoño del 2002. Estas son actitudes de personas amigas de Estados Unidos y que admiran muchas cosas suyas, incluyendo sus libertades. Lo que odian son las políticas oficiales que les niegan las libertades a las que ellos también aspiran. Las actitudes en las aldeas y barriadas son tal vez parecidas, aunque más duras. A diferencia de los musulmanes ricos, el grueso de la población nunca ha consentido que Occidente y sus colaboradores locales desangren la riqueza de la región en vez de ponerla al servicio de las necesidades nacionales. Muchos comentaristas prefieren otro tipo de respuestas más reconfortantes. La ira en el mundo musulmán tiene raíces en el resentimiento por nuestra libertad y democracia, en sus propias falencias culturales que datan de hace siglos, en su presunta incapacidad de tomar parte de esa forma de globalización en la que, a decir verdad, participan de buena gana, y en otras deficiencias por el estilo, respuestas más reconfortantes tal vez, pero no tan sabias. Muy poco ha cambiado en el mundo desde el S-11. El crecido apoyo de Washington a las dictaduras del Asia Central es apenas un ejemplo que despierta hondos enconos entre las fuerzas democráticas. Amher Rashid informa que en Pakistán también crece la ira porque el apoyo estadounidense permite que el régimen militar de Musharraf postergue la promesa democrática. Un reconocido académico egipcio atribuye la hostilidad contra Estados Unidos a su apoyo a cuanto gobierno antidemocrático aparece en el mundo árabe islámico. Cuando oímos hablar a los funcionarios estadounidenses de libertad, democracia y demás valores, estas palabras suenan obscenas. Unas notas. Peter Waldman y otros en Wall Street Journal, 14 de septiembre del 2001. Véase también Waldman y Kupop en Wall Street Journal, 21 de septiembre del 2001. Véase también 911 y, para más detalles, Middle East Illusion, capítulo 10. Un escritor egipcio agregó que vivir en un país con un atroz expediente de derechos humanos y que a la vez resulta ser de interés estratégico para Estados Unidos es una reveladora lección de hipocresía ética y doble moral política. El terrorismo, dijo, es una reacción contra la injusticia de las políticas internas de la región, infligida en gran parte por Estados Unidos. El director del programa sobre el terrorismo del Consejo de Relaciones Exteriores estuvo de acuerdo en que el apoyo a regímenes represivos como los de Egipto y Arabia Saudita
es sin lugar a dudas una de las principales causas del antinorteamericanismo en el mundo árabe, pero advirtió que en ambos casos las opciones son todavía peores. Hay una larga e ilustrativa historia de los líos que surgen de apoyar las formas democráticas y al mismo tiempo obligarlas a producir los resultados deseados, no solo en el Medio Oriente, y con eso no se ganan muchos amigos. Las encuestas de opinión de principios del 2003 dejan ver que de Marruecos a los Emiratos del Golfo Pérsico una inmensa mayoría indicó que de poder elegir les gustaría que el clero islámico desempeñara papeles más importantes que los roles subordinados que actualmente les dictan la mayoría de los gobiernos árabes. Casi un 95% dijo no creer que Estados Unidos esté comprometido con un mundo árabe o musulmán más democrático, y piensa en cambio que la guerra de Irak se libró para asegurar el control del petróleo árabe y el sometimiento de los palestinos a la voluntad de Israel. Y abrumadoras mayorías esperan que el terrorismo se recrudezca como consecuencia de la invasión. Por todo el mundo árabe y musulmán, hasta lugares tan lejanos como Indonesia, el fundamentalismo islámico va en ascenso, atrayendo no solo a los pobres, sino cada vez más sectores educados y privilegiados, mientras que los amigos naturales de Estados Unidos que podrían prestar alternativas liberales participan de esa misma desconfianza profunda de las intenciones y las políticas estadounidenses. Unas notas. Angel Rachid en Far Eastern Economics Reviews, 1 de agosto del 2002. Profesor en los escritor Azizuddin El-Kaison y Warren Bass del CRF, citados por Joyce Cobb en Straits Times, Singapur, 14 de agosto del 2002. Las actitudes siguen teniendo arraigo en las mismas percepciones de hace medio siglo por razones de peso. A George Bush lo aborrecen hasta quienes solían admirar a Estados Unidos, informa desde Jordania Jonathan Steele. La ira contra Gran Bretaña y Norteamérica ha crecido, y las promesas de Blair de acciones para solucionar el conflicto palestino-israelí no se toman en serio. Hasta los jordanos más antiguos de Occidente creen que la guerra hizo retroceder la democracia en todo el Medio Oriente y puso a los defensores de la modernización y los valores laicos a la defensiva, y pocos dudan que brotará más violencia. Un connotado intelectual egipcio para quien Estados Unidos era un sueño, un paradigma de valores liberales que árabes y musulmanes deberían imitar, y que ha dedicado décadas enteras a modernizar la vida islámica y promover la comprensión entre musulmanes y no musulmanes. Califica al gobierno de Bush de intolerante, patológico, terco y simplista. Es culpable el hecho de que para la mayoría de las personas de esta región Estados Unidos es la fuente del mal en el planeta Tierra, dice él. Por estos días se oyen opiniones similares de labios de acaudalados empresarios árabes, profesores universitarios, altos funcionarios públicos y analistas políticos de inclinaciones y prooccidentales, muy parecido a lo de antes, pero ahora con más intensidad y desesperación. Si se presta oído a la voz del pueblo en el nuevo Medio Oriente, podría resultar que es la voz de los islamistas radicales llamado a una yihad, o la de los nacionalistas laicos cuyas apreciaciones de la historia y de lo que hoy se hace no coinciden del todo con las de las élites angloamericanas. Unas notas. Yusei Ibrahim en Washington Post Weekly, 31 de marzo del 2003. Jonathan Steele en Guardian, 9 de abril del 2003. Susan Sachs en New York Times, 8 de abril del 2003. Aquí solo hemos pasado revista a la más escueta muestra de lo que descubrimos fácilmente si prestamos algo de atención a la realidad elemental y aceptamos que rijan para nosotros las normas que imponemos a los demás. Hay más que deducir si enteramos seriamente del terreno ético, trascendemos las simples verdades evidentes
y reconocemos la obligación de ayudar a los que sufren en la medida de nuestras capacidades, un deber que por naturaleza resulta del privilegio. No es agradable especular sobre las posibles consecuencias de que el poder concentrado siga su rumbo actual, protegido de un examen que sería instintivo si tomáramos en serio el legado de libertad del que gozamos. Una pesadilla pasajera. Después del S-11 el país se asomó al precipicio del futuro. La sobrecogedora amenaza del terror, aunque bastante clara desde el atentado de 1993. Contra el World Trade Center era ya muy tangible como para desdeñarla. Para ser más precisos, el público era el que se asomaba al precipicio. Los que ocupan el centro del poder promueven de modo inexorable sus propias agendas, a sabiendas de que pueden explotar los miedos y la angustia del momento. Hasta pueden promulgar medidas que ahonden el precipicio y marchar con paso firme hacia él, si con eso se favorecen las metas del privilegio y el poder. Declaran que cuestionar los mensajes de la autoridad es antipatriótico y pernicioso, pero que es patriótico instaurar políticas duras y regresivas que benefician a los ricos, quebrantan los programas que atienden las necesidades de la gran mayoría y subyugan cada vez más a una población temerosa bajo el control del Estado. Literalmente antes de que el polvo se asentara sobre las ruinas del World Trade Center, escribió el economista Paul Krugman, algunos republicanos influyentes indicaron que estaban decididos a utilizar el terrorismo como excusa para impulsar una agenda de extrema derecha. Krugman y otros han documentado la ineluctable ejecución de dicha agenda. La reacción natural de concentrar el poder ante una crisis en este caso fue excepcionalmente fea. Unas notas. Titular del New York Times 23 de septiembre del 2001, Paul Krugman en New York Times 21 de diciembre del 2001. Otros estados vieron la misma oportunidad. Rusia corrió a unirse a la coalición contra el terror, con la expectativa de obtener aquiescencia para sus atrocidades en Chechenia, y no se la decepcionó. China se unió alegremente por motivos semejantes. Israel reconoció que estaba en condiciones de aplastar a los palestinos todavía con más brutalidad, aún con mayor apoyo de Estados Unidos, y así sucesivamente por casi todo el mundo. La amenaza del terrorismo internacional es ciertamente grave. Los horrendos sucesos del S-11 quizás produjeron el saldo mortal inmediato más alto de que haya historia por fuera de la guerra. La palabra inmediato no se debe pasar por alto. Sin esa condición es un crimen común en los anales de la violencia que no llega a ser guerra como saben muy bien las víctimas tradicionales. La amenaza terrorista no es con todo el único principio al que nos asomamos. Un peligro mucho más grave contra el único experimento de la biología con la inteligencia superior late en las armas de destrucción masiva. En un importante documento de 1995, el Comando Estratégico de Estados Unidos, STRATCOM, calificaba las armas nucleares como las más valiosas del arsenal, ya que a diferencia de las armas químicas o biológicas, la destrucción extrema de una explosión nuclear es inmediata, con muy pocos o ningún paliativo que reduzcan su efecto. Además, las armas nucleares proyectan siempre su sombra sobre cualquier crisis o conflicto, así que tienen que ser visibles, estar en ristre. El estudio recomienda a los consejeros y estrategas que no se muestren como completamente racionales y serenos. Que Estados Unidos pueda tornarse irracional y vengativo si se atacan sus intereses vitales debe ser parte del personaje nacional que proyectamos. Para nuestra postura estratégica es beneficio que algunos elementos parezcan como si pudieran descontrolarse. El extracom de Clinton proponía una versión de la famosa teoría del loco de Nixon, que él y Kissinger pusieron en práctica para sembrar una alarma nuclear en octubre.
de 1969, alarma que creía libre de riesgos, pero que pudo haberse salido de sus mandos debido a factores críticos que ellos ignoraban. Otro ejemplo de las impredecibles consecuencias de la amenaza o el uso de la fuerza, que en los tiempos corrientes pueden ser verdaderamente serias. Estados Unidos debe guardarse el derecho a ser el primero en lanzar armas nucleares, aconsejaba igualmente Stratcom, incluso contra potencias no nucleares que hayan firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, y debe mantener su postura de lanzamiento sobre aviso, launch o warning, de misiles nucleares estratégicos en alerta de reacción inmediata. Todo indica que la administración Clinton adoptó estas sugerencias. Estados Unidos es un caso excepcional, tal vez único por el acceso que permite a los documentos estratégicos de alto nivel, un importante logro de su democracia, del cual hablamos, y otros han estado disponibles desde hace años, pero son poco conocidos y ya en eso no hay un triunfo democrático. Las amenazas graves no se limitan a las armas de destrucción masiva en manos de los poderosos. Es posible introducir clandestinamente armas nucleares pequeñas en cualquier país con relativa facilidad, junto con otras variedades de la ADM potencialmente muy nocivas. Unas notas: Stratcom, Essence of Post-Cold War Detectors. Para citas más extensas, véase My New Military o MINES, capítulo 6. Sobre directivas presidenciales posteriores, véase Center for Defense Information Defense Monitor 29, número 3 del 2000. Véase Morton Meets en American Prospect 26 de febrero del 2001. Sobre la objeción legislativa al desmonte del sistema de alarma, sobre la alerta de 1969, que pretendía ser una señal a Moscú sobre las intenciones estadounidenses de Vietnam. Véase Scott Sagan y Jeremy Suri en International Security 27, número 4, primavera del 2003. El suceso crucial que se ignoró fue un serio conflicto en la frontera entre Rusia y China, lo que pudo haber conducido a que Rusia interpretara mal la señal con deplorables consecuencias. La amenaza más inminente, advirtió un grupo de trabajo del Departamento de Energía, estriba en que puede haber unas 40.000 armas nucleares en la antigua Unión Soviética, mal vigiladas y mal almacenadas. Uno de los primeros actos de la administración Bush fue recortar un pequeño programa de ayuda a Rusia para proteger y desmontar estas armas y ofrecer opciones de trabajo a los científicos nucleares. Decisión que aumenta el riesgo de un lanzamiento accidental, así como la filtración de bombas sueltas, quizás seguidas de científicos atómicos sin otra opción de emplear sus aptitudes. Se espera que los programas de defensa antimisiles incrementen estos riesgos. La inteligencia estadounidense predice que un despliegue por parte del país impulsaría a China a desarrollar nuevos misiles nucleares y multiplicar 10 veces su arsenal, tal vez con cabezas nucleares múltiples MIRV, provocando las respectivas respuestas armamentísticas de India y Pakistán, con probables repercusiones en el Medio Oriente. Funcionarios de inteligencia también predicen que Rusia y China aumentarían ambas la proliferación, incluyendo seguramente la venta de medidas preventivas a países como Corea del Norte, Irán, Irak y Siria. Este y otros análisis concluyen además que la única respuesta racional de Rusia al sistema de defensa nacional antimisiles sería conservar y reforzar la fuerza nuclear rusa ya existente. Véase capítulo 5, nota 29. Scott Patterson en Christian Science Monitor 9 de mayo del 2001. Walter Pincus en Washington Post 18 de marzo del 2001. Después del S-11 hubo una breve anuncio indicando una posible revocación de esta política. Elizabeth Bumiller en New York Times 28 de diciembre del 2001 sobre los éxitos de la cooperación en la reducción de la amenaza por iniciativa de los senadores Sam Nunn y Richard Lugar. Véase Michael Crepon.
en Boletín de los Científicos Atómicos, enero-febrero del 2003.